De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, sigue siendo un poco una incógnita con qué espíritu hizo finalmente Javier Milei la convocatoria que hizo en la Asamblea Legislativa a los gobernadores a firmar un pacto el 25 de mayo en Córdoba. Hay una instancia intermedia que se materializó. Ayer Guillermo Francos convocó el ministro del Interior junto a Nicolás Pose, el jefe de gabinete, que es una incógnita, francamente, se lo conoce muy poco, a los gobernadores el viernes a la Casa Rosada. Hay muchas dudas, hay mucha desconfianza, hay mucha incertidumbre respecto a un grupo de gobernadores que creen que Milei no va a negociar absolutamente nada y que lo único que pretende es sentarlos en la mesa con los 10 puntos ya cerrados para que firmen y rubriquen lo que él dice. Es un poco la postura que tomó ayer Axel Kicillof. Kicillof inauguró ayer las sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia de Buenos Aires y claramente se posicionó en la vereda contraria de Milei de muchas maneras, diciendo que es un desquiciado, que extorsiona a los gobernadores, que si fuese realmente un llamado al diálogo, él se sentaría a la mesa, pero que si es simplemente una foto de marketing, que no cuenten con él, empiecen sin mí, dijo con ironía. Están también, ayer hablábamos con Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, que decía, bueno, si esto es una cuestión unilateral, mucho sentido no tiene. Si quieren discutir, sobre todo los gobernadores quieren meter en la agenda la cuestión productiva, que es algo totalmente ausente de la mirada económica de Javier Milei, que es una agenda meramente financiera, de números y de alcanzar el equilibrio fiscal a como dé lugar. Eso significó en el mes de enero alcanzarlo haciendo una quita muy grande de lo que fue el poder adquisitivo de los jubilados no le pagó a la generadora de energía eléctrica y este mes de febrero los primeros números lo que muestran es que básicamente el equilibrio fue a costa de justamente cortar los giros a las provincias, los giros discrecionales pero también giros regulares para las provincias, que están muy afectadas por un doble efecto. Por un lado, lo que tuvo que ver con la eliminación de ganancias, lo venimos charlando, era un impuesto coparticipable. Sergio Massa les había prometido compensarlos de alguna manera. Fue muy irresponsable lo que hizo Massa, entre otras cuestiones, en los últimos meses de gobierno, en su doble rol de candidato y de ministro, al eliminar ganancias y de financiar al Estado de esa manera sin dar ningún sustituto. ¿Qué le pasó a las provincias? Bueno, se quedaron con impuestos que son además justamente los que menos crecen en un contexto de crisis. Lo veníamos conversando recién con Dani Steingart y con David Cayón. Milei mira la parte financiera, vuelan los bonos, los dólares financieros, después la mega devaluación de diciembre están bastante quietos y todo lo que tiene que ver con los mercados se ve divino, pero vos ves la economía real, la producción, el consumo y se está cayendo, pero fuerte. Y en ese contexto lo que pasa es que un impuesto que sí es coparticipable, que es el impuesto país, el IVA, el impuesto al valor agregado, cae en términos reales. Entonces, los impuestos que se coparticipan con las provincias caen y los que no se coparticipan, que es el caso del impuesto país, que es el impuesto al dólar, que con las medidas del mes de diciembre se le impuso a todas las importaciones, esos suben. Entonces las provincias están como en una situación muy complicada. El gobierno dejó de aportar el fondo para pagar salarios docentes, les quitó el subsidio, lo poco que tenía el interior al transporte. Además ya no tienen ganancias, no se sustituyó ganancias por nada, le cortaron todos los giros discrecionales y adicionalmente esto se da en una coyuntura en la cual los impuestos que sí tiene obligadamente que compartir Milei son justo los que la recaudación en términos reales cae y los otros que no participan son los que crecen. Entonces un poco están bastante rodillas las provincias para ir a discutir estos temas que quieren incluir sobre todo algo que uno escucha todo el tiempo, de un Milei que, si bien es paradójico, porque es un fenómeno que políticamente ganó del interior le fue, digamos,
Le fue relativamente mucho mejor en las provincias que en el conurbano y que en la ciudad de Buenos Aires. Y esas provincias que tienen arriba la agenda los temas de la producción sienten que Javier Milei ignora por completo los temas de la producción y que lo único que está pensando es en motosierra, en reformas fiscales y que no atiende la realidad de las provincias que está muy atravesada por sus distintos sectores productivos. La cuestión es que los sienta a la mesa de la negociación, los 10 puntos que vale la pena recordar, en algunos están bastante de acuerdo, desde la reforma laboral, que hay que ver si la vuelve a mandar en ley, hasta el tema del equilibrio fiscal, profundizar el ajuste de gastos públicos. Hay un tema que es bastante polémico, que por ahora fue como enunciado, pero que no se conocen los detalles, que dice una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, que respete a quienes aportaron, es decir, probablemente van a entrar a discriminar más fuertemente entre los que se jubilan habiendo tenido los 30 años de aporte y los que entraron al sistema vía moratorias. Pero muchos de los que entraron al sistema vía moratorias no es porque no les querían aportar o porque no les daba la gana de aportar. Caso empleadas en casas particulares, por ejemplo. La informalidad de ese sector, que es el que más empleo en mujeres genera, es enorme. Entonces no es que una empleada en casas particulares termina sin jubilación o sin aportes porque no le dio la gana aportar, sino porque aquellas casas en las cuales trabajó durante muchos años violaron sus derechos laborales. Y además, ahora que Javier Milei levantó, por ejemplo, las penas que incrementaban, pero ni siquiera tanto, pero ponían un poco más alto ante un despido al empleador que no las tuviese registradas, no hay ningún incentivo tampoco para el empleador para registrarlas. Y una vez que llegan al sistema jubilatorio, encima las quieren castigar más todavía porque dicen hay que respete a quienes aportaron. Y la otra cuestión, si bien es cierto que hay toda una injusticia muy grande porque siempre se aumenta la mínima y a los que más aportaron, pero eso también lo hizo Milei ahora, que son los del medio, no los de las jubilaciones más altas, que son más de privilegio, sino los que hicieron aportes más grandes terminan muy perjudicados, porque a esos nunca le dan bono, y entonces terminan siempre con incrementos por debajo de la inflación. Pero bueno, y dice también, vuelta a los 90 con el sistema privado. Entonces, por un lado dice, hay que darle sustentabilidad a un sistema jubilatorio, que es un sistema que ya tiene el problema que tienen muchos países del envejecimiento de la población, agravado por la cantidad de trabajo informal que hay en Argentina, con lo cual vos tenés poca gente aportando a un sistema que tiene a mucha gente adentro, y si vos le sacás los que eventualmente podrían ir a un sistema privado, que dicho sea paso funcionó muy mal en la época de Menem. Muchos de los funcionarios que hoy forman parte del gobierno pasaron por las AFJP. ¿Por qué funcionó mal? Porque vos hacías tus aportes, las AFJP invertían, grandes comillas, perdían en la bolsa, perdían en las inversiones y te cobraban una comisión. Entonces de lo que estabas aportando recibías tu fondo de capitalización, se descapitalizaba. Y en un contexto además de desregulación total del sistema financiero, no es que le van a imponer muchas exigencias al sistema privado de que efectivamente te dé algún tipo de rendimiento. Pero si a vos, a un sistema que ya está descapitalizado, lo descapitalizás más porque le ofreces a algunos, que por lo general son los de mayores ingresos, la posibilidad de aportar al sistema privado, es un sistema que va a empeorar, no mejorar. Bueno, y estos son algunos de las puntos con los cuales Milei llama a la discusión a los gobernadores. Llama a la discusión, no está claro si llama a la discusión. Desde el gobierno hablan de un alivio fiscal para los gobernadores. No está claro si les va a exigir que primero le saquen la ley bases, que le avancen con las privatizaciones, que le den los poderes especiales y recién después va a discutir nuevos impuestos que permitan sacar a los gobernadores de este ahogo financiero, o si primero les va a mostrar la zanahoria de sacarlos de una situación de enorme ahogo financiero para poder avanzar con las demás discusiones.